quiero también invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica Dazam. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Te vas a formar desde la comodidad de tu casa, a tu propio ritmo, a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. También les recomiendo el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Este libro lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com, tanto en digital como en Estados Unidos los puedes conseguir en físico, ¿ok? Entonces, este libro y la escuela Dazam lo puedes hacer a través de la plataforma www.defiendetufe.com. Pues, Oscar, yo la primera pregunta que le hago a las personas, pues, antes de ya adentrarnos, pues, cuando estuviste dentro de los Testigos de Jehová y lo que viviste allí también dentro de los Testigos de Jehová, me gustaría saber ¿cómo fue tu relación con Dios desde tu familia? O sea, ¿provienes de una familia católica, una familia que practicaba la fe, que iban a misa, tus padres? ¿Cómo fue esa relación con Dios desde tu familia? Mira, Miguel, en mi casa, desde muy pequeño, siempre hubo armonía, hubo buena comunicación, pero la realidad de las cosas es que no se hablaba de Dios. Mi padre era ministro pentecostés y mi madre era católica. Entonces yo supongo, era muy pequeño, pero supongo que hubo un pacto de silencio al respecto de hablar de Dios entre ellos, porque ninguno de nuestros hermanos, aunque éramos de herencia católica, nos bautizamos como católicos. Ellos se bautizaron como católicos hasta que se casaron, ya se casaron adultos. Entonces hubo ese silencio, esa hermeticidad. Mi conocimiento de Dios hasta los 23 años aproximadamente era que Dios era bueno, que vivía en el cielo y que le desagradaba que uno se portara mal. De manera que aunque pudiera haber tenido una excelente enseñanza de parte de mis padres, crecí en un desconocimiento de Dios. Y wow, o sea, es interesante porque pues si dices que tu padre era ministro en una iglesia pentecostal, pues se supone que me imagino que pues combinaba a su familia, a sus hijos que los acompañaran al culto, ¿no? Fíjate que sí, aunque a decir verdad y posteriormente me enteré, Miguel, que pues por situaciones humanas él se decepcionó de su organización religiosa como ministro pentecostés, quedó muy defraudado y aún hasta su muerte, cuando se acercaban a él estos hermanos, él los rechazaba, decía que no tenía nada que platicar con ellos. Entonces quedó muy lastimado él en esa organización religiosa. Eh, de manera que entonces cuando yo era pequeño ya el ejercer de mi padre había desaparecido Ok. y yo creo que ahí entró ese silencio de, ¿sabes qué? No hablamos ya nada con nadie. Mis hermanos también de pequeños, solamente los dos mayores eran los que de alguna manera estuvieron cerca en algún momento en la iglesia. Pero esa es la historia de tu siervo, tu amigo, hermano. Sí, ¿no? Y de hecho acaba de decir algo, Oscar, que es muy común, ¿no? Y gracias a Dios que a ti no te pasó, porque mucha gente cuando entra a estas organizaciones, algunas inclusive pues tienen hasta la etiqueta de secta. Por ejemplo, los testigos de Jehová, hay países que lo denominan como una secta. Cuando las personas salen, generalmente no siguen buscando de Dios, sino que se desilusionan y dejan de creer inclusive, ¿no? Es correcto, creo que esa fue realmente la situación que pasó con mi padre. No estaba decepcionado de Dios, definitivamente. Siento que decidió separarse de su religión y guardar hermeticidad y mantener una relación estrecha con él, aunque no la manifestaba de ninguna manera, te soy honesto, Miguel. Ok, entonces creces en este ambiente donde, pues imagínense, no lo bautizan y de hecho, pues estás en México, ¿no? Un país que es meramente católico, muy Totalmente. mariano, devoto de la Santísima Virgen de Guadalupe, o sea, tú creces Sí. ajeno a todo eso y ¿en qué momento o a qué edad, pues comienzas a interesarte con las cosas de Dios o de una vez llegaron los testigos de Jehová a predicarte? No, fíjate que no, te platico un poco, me llamó mucho la atención y ahí es cuando yo percibo que Dios está vivo, que Dios es real y que te ama de una manera personal. Cuando mi padre murió al año o dos quizás, mi mamá me regaló una Biblia, una Reina Valera.
¿verdad? Muy conocida, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, los Sí, escritores. Me la regala mamá y me dice, esta Biblia era de tu padre. Entonces, con ese sentimiento de amor para con mi padre, empiezo a leerla, hermano. Y chistoso llega mi hermano, yo soy el último de 8 hermanos. Entonces llega mi hermano enseguida de mí, por arriba 2 años, y se empieza a reír y me dice, ¿qué estás haciendo, Oscar? Y le digo, no, pues aquí leyendo la Biblia, total ignorante yo, ¿verdad? Dice, aquí leyendo la Biblia, y esto como que para qué. No, pues no sé, a lo mejor algún día puedo hablar de ti con Dios. De mí no vas a hablar porque voy a estar sentado a la derecha del Padre. Yo no sé si mi hermano sabía algo, pero para mí eso fue muy ofensivo, sin saber nada de ni sin saber que precisamente es una expresión de la Biblia, sí. bíblica, ¿verdad? Yo me enfadé y me enojo y le digo, pues, ¿qué traes, tonto? Y estaba mi madre allí en la sala y nos íbamos a agarrar a golpes. Y mi madre grita mi nombre, que ¡Oscar! Entonces yo reacciono, Miguel, agarro la Biblia en mi pecho y subo corriendo a mi habitación diciéndole a mi padre, perdóname Dios por no saber defenderte. Porque yo entendía dentro de mi ignorancia total que defender a golpes a Dios no era lo adecuado. Claro. Entonces iba llorando, hermano, y me acosté en la cama de mi padre, puse la Biblia por un lado y algo de mí dijo, pues este tonto no me va a dejar que yo no deje de leer la Biblia. Entonces agarro la Biblia, hermano, y mi padre, bendito sea él, me lleva al Salmo número 1, versículos del 1 al 5, que esa Biblia lo recitaba así. Bienaventurado tú que no has andado en el camino de los pecadores, ni en la silla de los malhechores te has sentado, sino que más bien tu deleite está en leer la palabra de Yahvé. Día y noche meditas en ella, porque tú vas a ser como un árbol plantado en las orillas de un río, cuyo follaje nunca se marchita y da el fruto al tiempo apropiado. Y todo lo que hagas te irá bien. Eso para mí, Miguel, Mm, fue decirme, aquí estoy, Oscar, soy real, soy Dios. Sé que tienes problemas con burladores como tu hermano, sé que te complace leer la Biblia y aunque era la primera vez que la iba a leer, mi querido hermano, te lo aseguro así, sí. El Señor me habló a través de esa cita bíblica y no bastó con eso, mi querido hermano. Se escuchó el toquido en la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Ulises, ¿qué quieres? Vengo a pedirte perdón, hermano. Y vengo a decirte que si tú quieres estudiar la Biblia, yo te voy a apoyar. No me wow. importa, no me importa qué religión sea. Hermano, algunos de mis hermanos dicen, pues lo ha de haber regañado tu mamá. Ciertamente, a lo mejor lo regañó, pero quien estaba dirigiendo la obra en ese momento era mi padre amado, que indignamente me había visto a este ignorante de él, pero que seguramente vio un corazón bueno y me habló, mi querido hermano. Ese fue mi encuentro con Dios. Después tuve Qué sed bonito. de, después tuve sed de él, tuve sed de él, mi querido hermano Miguel, y pues la realidad es que los testigos de Jehová son los que muchas veces llevan el agua de la palabra a los hogares. Y allí me encontró la organización de los testigos de Jehová, hermano, y comencé a estudiar con ellos. Ese fue mi encuentro primero con Dios y luego con su organización. Pero lo que yo creo que mi padre vio y notó muy claramente, Miguel, era que yo me quería acercar a él. Y acabas de decir algo, Oscar, que es muy cierto, ¿no? Y sé que a nosotros los católicos, que somos la iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó, Ujú. nos falta precisamente esas ganas, ¿no? De evangelizar, que precisamente pues Él nos mandó a proclamar la palabra por todas las naciones. Voy a, Y por voy a poner a supuesto, cargar mi celular un segundo, sí, no, no pierdo, pero ok, ok. se me Y estaba por descargando. supuesto que pues es una reflexión que debemos hacernos acá todos
los que estamos viendo este video y los que luego vamos a ver el video en diferido, porque sí, hay muchos chistes, muchos memes de los testigos de Jehová. Sabemos y hemos hablado acá de su doctrina equivocada, pero la gran mayoría son personas que son personas buenas y que creen que lo que están haciendo obviamente es lo correcto y van a proclamar equivocadamente en muchas de sus enseñanzas, pero lo hacen de corazón. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo y es un mea culpa que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Hay que preguntarnos desde cuándo no tocamos la puerta a un vecino, a un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar y le hablamos del amor de Dios. Es correcto, mi hermano. Y ese fue, te digo, yo creo que básicamente esa fue la razón, porque si en ese momento de tener esa sed de conocer a Dios, si hubiese abierto la puerta la Iglesia Católica, Claro, ¿sí? claro, Aquí estuviera desde el inicio, mi querido hermano. claro, Pero por alguna claro. razón las cosas sucedieron de esa manera y fue como entré a la organización de los testigos de Jehová, mi hermano. Y tú sabes que, pues obviamente sabemos que el Señor todo lo hace, obviamente, con un propósito. Y Claro, si estuviste tantos años allí y hoy en día estás acá hablando y vas a contar tu testimonio de cómo pues no. regresas o cómo te haces católico, es precisamente porque el Señor quiso que así sucediera para que otros hermanos que sean testigos de Jehová y tengan la oportunidad de ver tu testimonio, pues conozcan realmente la verdad y cuál es la iglesia que Cristo fundó. Entonces, cuando comienzas a estudiar con los testigos de Jehová, obviamente, pues al principio lo sé porque yo he entrevistado acá a muchas personas, pues sé que te hablan de Dios, te hablan de la Biblia y todavía al principio no hacen ningún cuestionamiento católico, ni de la Virgen, ni de las imágenes. Entonces, ¿cómo fue ese inicio? Y cuando empiezan a llegar todos estos temas, ¿en algún momento tuviste algún choque o no? Porque pues no, nunca tuviste esa formación católica. Es correcto, hermano, esa es la razón. Como yo nunca tuve una formación católica, para mí todo era nuevo y Ok, maravilloso. Y sobre todas las cosas, para mí era impresionante porque una de las expresiones que es muy válida y real, que el testigo de Jehová utiliza y que nosotros los católicos lo podemos utilizar, es decirle, me interesa tu punto de vista, Oscar, pero me gustaría que tú escucharas lo que piensa Dios. Y agarraban la palabra de Dios. Y ciertamente que eso es un argumento muy fuerte. Entonces, cada una de las verdades que de la palabra de Dios extraían ellos para inculcarla en mi corazón fue penetrando profundamente, mi querido hermano, y fue cimentando una fe en el Dios tan amoroso que tenemos. Aunque empecé a conocer al Dios de justicia, al Dios que, el Dios celoso, no al Dios de amor, que posteriormente te hablaré de él cuando lo conocí. Pero conocí a ese Dios, lo empecé a amar y empezaron a aplicar ese gran procedimiento para ser un evangelizador que tienen ellos. Y mira, finalmente viví 30 años con ellos y fui anciano de comunidad. Participé en dar conferencias en diferentes partes de la República, organizaba asambleas, el anciano es como si fuera un sacerdote o como si fuera un sí. pastor. De manera entonces, hermano, que de esa manera fui creciendo, de alguna manera, entre paréntesis, ganándome un nombre, un lugar dentro de la organización de los testigos de Jehová, hasta que pues sucedió lo que tenía que suceder de acuerdo a los tiempos de Dios, hermano. Ok, antes de llegar a ese punto, obviamente, Oscar, porque obviamente fueron 30 años, ok, no ocurrió de la noche a la mañana. No, no, Hay no fue. personas que tenemos conversiones así muy rápidas. El Ujú, Señor, por alguna razón, repito, pues permitió que estuvieses tantos años allí. ujú. Y una de las cosas que me llamó la atención, es importante también que lo cuentes, porque incluso tú dices que tú no te fuiste en malos términos, ¿no? De hecho, y te lo digo porque pues sí, obviamente cada historia es diferente y acá le damos la oportunidad a que pues se expresen con cada una de las historias. ¿Por qué? Porque pues yo he tenido también testimonios acá de ex testigos de Jehová
que pues narran literalmente un infierno vivido dentro de la organización, ¿no? O Sí, sea, claro. manipulaciones, separaciones con la familia, no les permitían estudiar, pues muchísimas otro tipo de cosas. ¿Cómo Claro. fue tu experiencia? Y si viste algún tipo de esas cosas en el momento que estuviste dentro. Mira, te mentiría, yo como no tuve ninguna otra formación más que la formación de los testigos de Jehová, y de alguna manera fui aceptando paulatinamente y con el paso del tiempo cada una de las cosas que con base bíblica ellos me enseñaban. Claro, Entonces, ¿cómo se llama? Yo estaba muy convencido de que todo lo que se estaba practicando era verdadero, ¿sí? Entonces, te lo comento, no, me casé dentro de la organización de los Testigos de Jehová, pero mi esposa no era tan entregada a las cosas de Dios como yo. Y entonces hubo dificultades y finalmente decidimos después de 20 años separarnos. En buenos términos en el aspecto de que, ¿sabes qué? Pues estamos de acuerdo, los dos firmamos el divorcio, nos dividimos en partes iguales. Bueno, la mayor parte se la dejé a ellos. Este, pero bueno, salgo, Miguel, de los testigos de Jehová, pero aquí está un poco lo que de alguna manera comentas. Hubo en mí una frustración. Me retiro de los testigos de Jehová voluntariamente porque sentía claramente que le había fallado al Dios de justicia, por el al Dios, divorcio. al Dios que odia al divorciarse. Wow. Ento- Entonces eso entró en una depresión para conmigo. No me tiré el alcohol porque entendí que eso no era la solución y aún tenía ese amor por Dios. Decía, bueno, lo único que te fallé, Padre, fue esto, desde mi punto de vista, pero sí caí en esa tristeza. Volví a asistir con los testigos de Jehová y como tú lo sabes, cuando tú te divorcias, pues ya no eres tan puro y te hacen observar las reuniones que ellos realizan desde un cuartito aparte y te dicen, hermano, llega tarde para que nadie te salude y vete temprano para que nadie te salude. Entonces, pues Wow. sí, sí Eso es muy duro. me sentía apestado y triste porque pues todos los que eran mis amigos, los que de alguna manera había llevado junto para gloria de él, había llevado a conocer la palabra y amarlo, ahora me volteaban la espalda y sentí tristeza, hermano. Pero aún así seguí, y te digo, no había malos términos, entendía que esa era la disciplina, porque en algún momento yo había sugerido que se hiciera Claro, igual. era lo que tú conocías Es, y lo es aceptabas correcto, total. es correcto. Pero el problema fue cuando yo les dije que pensaba casarme, me dijeron, está muy bien, ¿y con quién te vas a casar? Porque conocí, ¿no?, a mi esposa posteriormente, años después. Les digo la persona y les digo, y es católica. Mm. Y entonces ahí pararon sus orejitas. Es católica. Y ya viene a la reunión, le digo, ha venido aquí a las conmemoraciones. Ah, muy bien, qué bueno. ¿Y se va a hacer testigo de Jehová? Le digo, muy seguramente no. ¿Qué vas a hacer, Oscar? Voy a casarme por la Iglesia Católica, pero tú sabes qué va a suceder después. Sí, Wow. mi hermano, entiendo la disciplina y acepto la corresponsabilidad. Y entonces finalmente, como te lo comento, aunque yo no salí en malos términos, fui expulsado hasta que yo me casé con una católica, porque de esa manera era rechazar totalmente la religión de los testigos de Jehová. Se anuncia eso en las comunidades y a cualquier lugar que yo voy está algún testigo de Jehová. El testigo de Jehová no me dirige la palabra, aunque hubiera sido mi compañero de toda la vida. O a veces cuando murió, por ejemplo, la familia de mi primera esposa, yo asistía para acompañarla a ella en su dolor por sus padres, por su hermano que perdió, y en las tres ocasiones estuvieron a punto de salirse porque yo había llegado. Dios santo. Entonces fue algo triste. Mi esposa, ahora mi esposa católica,
realmente le daba mucho coraje. ¿Cómo es posible que mira que tú tanto queriste? Hija, así nos formaron, así formaron al testigo de Jehová. Y yo los entiendo, no lo acepto, pero me da tristeza porque no conocen al Dios de amor. Ahora, eso tú lo analizas obviamente hoy, porque pues más adelante vamos a hablar de tu encuentro con Jesús, porque pues sabemos que los Claro, testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo, o sea, no creen que Cristo es Dios, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre eso y a la vez también pues alertamos un poquito a las personas, porque claro, a veces no estamos bien formados en la fe católica y claro, por ser inclusive educados, a veces nos paran los testigos de Jehová en la calle y queremos escucharlas y se ven personas, como digo, son muy amables y entonces pues si no estamos formados nos van a decir tres o cuatro cosas desde la Biblia de los testigos de Jehová, no vamos a saber cómo responder y precisamente por eso muchos católicos pues mal formados entran a esta organización y se pierden del amor de Dios, del que dio la vida por ti, que es Jesucristo, ¿no? Y vamos a eso. hablar sobre eso, cómo fue tu encuentro. Pero antes de eso, Oscar, en ese momento cuando pues ya estabas siendo rechazado por tus mismos amigos, familiares que estuvieron tantos años allí, en ese momento dices que lo aceptabas, pero llegó a pasar por tu cabeza, ¿será que ellos están equivocados y yo pasé 30 años de mi vida equivocado? ¿O todavía en ese momento decía, ellos están en lo correcto y debo aceptarlo? Te voy a decir que me gusta, y creo que tú ya lo comentaste, del testigo de Jehová me gusta su celo, me Sí, gusta su fidelidad a Dios. Porque el testigo de Jehová, a pesar de que de que no hay ninguna comparación en cuanto a la manera de adorar a Dios de ellos para con nosotros, ahora que soy católico, son hermanos muy celosos, que aman a Dios. Si pudiera imaginarme yo un personaje bíblico, son como el apóstol Pablo. Son celosos en las cosas de Dios y son capaces de hacer cosas que no cualquiera realizaría. Entonces yo entendía eso, hermano, y hasta el momento sigo considerando a mis hermanos los testigos de Jehová como personas muy celosas. Sabes, te voy a decir una cosa, yo no guardo ningún rencor porque ellos me enseñaron a conocer a Dios, a amarlo y sencillamente, aunque fue doloroso lo que me hicieron sentir por la forma en la que me formaron, fue frustrante el dolor cuando yo le fallé a Dios. Siento que Dios me permitió conocerlo ahí porque después iba a tener una recompensa mayor para mí. Y entonces yo te digo, los aprecio, los saludo, te soy honesto, van 3 ocasiones en que han regresado a mi casa y han querido que regrese a la comunidad, pero les dije que no, porque soy feliz, porque ahora soy feliz sirviéndole a Dios en mi religión católica. Entonces, eso los desconcierta un poco, pero es que no conoces la palabra de Dios, la conozco perfectamente, pero conozco otras citas más maravillosas también. Y y así bueno, es, de alguna manera respetar. y espero que pues, ojalá que pues así como tú pues te abriste a conocer la verdad y la única verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, Amén. no son las verdades, es una sola. Y Es una espero que acción. pues esos hermanos testigos de Jehová pues que te fueran a visitar abran su corazón al Señor. Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen familiares testigos de Jehová también que pues se encuentran en situaciones similares. Pues uno, pues quizás la historia de nuestro hermano Oscar pues es diferente y por eso es lo importante, ¿no? De dar todos estos testimonios. También sí había entrevistado a alguien que dijo algo parecido a ti, que pues gracias a los testigos de Jehová, pues tuvieron ese encuentro con Dios y de empezar allí, pero lo amaban tanto que no se podían quedar con eso, sino quisieron, por supuesto, buscar la verdad, ¿no? Entonces, Quiero sí, decirte algo, Miguel, para algo que yo creo que le puede servir a nuestro amado público. Mira, este,
Cuando tú perteneces a una organización religiosa y consideras que estás bien y que es lo ideal, porque así te van formando, cuando tú decides cambiar de religión, llega en ti a haber un temor de que si realmente le estás fallando a Dios o, o, o qué va a pasar, me va a castigar Dios. Y te queda ese pequeño temor muy adentro en el corazón, por independiente mucho o poco que conozcas a Dios, te queda esa incertidumbre. Esa incertidumbre fue el mayor temor, Miguel, para yo acercarme a Dios, porque estaba de alguna manera en mi mente convencido de que si yo me salía de ser testigo de Jehová y me volvía a la iglesia que adoraba a los ídolos, iba a ser lo peor, Claro, casi. y vas a estar condenado. No, que me iba a partir un rayo, casi pensaba yo. Entonces, cuando entro a vivir en mis sacramentos como adultos, mis presacramentales, el hermano que me habla acerca de la Eucaristía, que es algo que yo quisiera, mis queridos hermanos católicos, que valoráramos más. Claro, El hermano me habla de tal manera lo que Cristo significa. Y el sacramento me hace desearlo tanto, hermano, que cada día que yo asistía a misa, aunque yo asistía ya estaba en presacramentales, no estaba autorizado para comulgar. Entonces yo veía emocionado cómo les daban el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos, y yo lo deseaba. Entonces entendí, mi querido hermano, que a través de esa plática presacramental, el Señor me decía: Oscar, ven, cuando tomo los sacramentos, mi querido hermano, empiezo, creo que te lo comenté, me pasé casi 2 meses yendo diariamente a vivir la misa y a tomar el sacramento de la Eucaristía. Y yo volteaba y decía: ¿dónde están todos los que le sirven a Dios? ¿Y por qué unos no se paran? Yo no lo entendía en su momento. Tenía un celo enorme. El sí. Espíritu había entrado a través del Padre en mí. De manera que mi Jesús hermoso me invadió, me aceptó. Y de esa manera empecé yo a recibir el amor de este Dios, que bendita sea la gracia, la religión católica, predicamos por todo el mundo. Qué hermoso, qué hermoso. Y qué testimonio tan, sí, o sea, no hay como describirlo sino con la palabra amor, Así porque la es. Eucaristía es lo más grande, o sea, es el Dios vivo que está con nosotros. Y como dices, pues tristemente a veces no lo entendemos o no lo valoramos como debería ser, ¿no? Entonces, eso es tu primer enamoramiento con la iglesia fue a través de la Eucaristía, ¿no? Porque Jesús mismo así lo quiso y Jesús le dijo a sus apóstoles: el que coma de mi cuerpo y el que beba de mi sangre tendrá vida eterna. Te pregunto, cuando eras testigo de Jehová, esos pasajes que eran tan claros, claro, sabemos que los testigos de Jehová, y pues sé que hablas del respeto que sientes hacia ellos, pero pues tenemos que decir pues las verdades de que Claro, claro. sus Biblias son manipuladas, sus Ah, Biblias son versículos inventados por ellos, aunque todavía quedan muchos versículos que claramente hablan de que Jesús es Dios. O sea, hay muchos que se les pasaron de escribir de otra forma y hablan de eso. Nunca, o sea, a pesar de ser ancianos, a pesar de tener tanto conocimiento bíblico, pues dentro de los testigos de Jehová, esas citas que te hablaban de Jesús como Dios, ¿nunca las viste o la interpretaban de otra forma? fíjate, yo creo que a veces eran como cosas que ya ves, como por ejemplo, te voy a hacer una pregunta: ¿verdad que sí es Sí, cierto esto? Y tú decías: pues sí, te están diciendo que sí. claro, Como que te condicionaba de alguna manera la lectura de la Biblia a entender que la Iglesia Católica estaba en un error, ¿verdad? Entonces, cuando yo leía esas citas bíblicas, por ejemplo,
enfatizaban mucho. Juan 17:3 es una cita bíblica que dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti. Dice allí, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste. Había una separación total entre los dos. Mm, Entonces eso te hacía de alguna manera creerlo, ¿verdad? Pero cuando entras a la Biblia católica y conoces otra traducción, como por ejemplo la de Jerusalén, a mí me encanta sí, la traducción de la Biblia de América por su lenguaje sencillo que tiene. Hay otra que se llama la Biblia Dios habla hoy, pero te empiezas a dar cuenta de que sí había diferencias en la manera en la que se escribía y bueno, se prestaba a establecer una separación muy fuerte, claro, ¿verdad? Entonces, pues de alguna manera estaba cegado, hermano, porque la traducción del Mundo, que era la que leía yo, no claro. te presentaba a Dios de una manera diferente. Pero, bueno, Dios es Dios y sabe en qué momento actúa. Te soy honesto, estoy maravillado. Estoy maravillado ahora y muy agradecido con Dios que me haya abierto esta puerta. Me preguntaron en alguna ocasión, Miguel, que si, y bien crueles, le digo, pues pregúntamelo de Mm. una manera diferente. Me dijeron, oye, si te mueres, si se muere tu esposa, que es la católica, ¿tú te vas a ir con los testigos? Le digo, no, hermano, no es así. Si mi esposa le decía, voy a buscar y te hablan que los que ya me quieren matar. Pero no, hermano, creo que estoy definido. De hecho, esta entrevista que no estuve buscando, me la sugirió mi querido hermano ahora que estuve en Costa Rica en un proyecto Rubén, que se llama Timoteo, porque este siervo de Dios, que es un católico, sí, quiere ser un mejor evangelizador para llevarle la verdad al mundo, que Dios es amor y que te revisa, que te recibe, que te sigue buscando, que te ama de manera personal y eterna. amén. Te quería hacer esa, o más que una pregunta, pues sí, hablar sobre este tema del celo, ¿no? De que hablas que los testigos de Jehová tienen celo sobre Dios y sobre las cosas de Dios. Ujú. Pero suele pasar, Oscar, y lo veo en ti, lo veo en ti y lo he visto en otros ex Claro. protestantes o testigos de Jehová, Ujú. que cuando se hacen católicos, aman y defienden y viven los sacramentos inclusive más que los que nacieron católicos. Se me hace que sí, hermano. Yo no sé Sí, si eso sí, es sí. malo, pero yo lo disfruto tanto. Cada cosa que viene de Dios la disfruto tanto y estoy, ahora sí, como dice una canción, hemos visto maravillas que nos alegran el corazón. Ese es lo que es mi corazón. Un corazón agradecido con Dios. Un corazón que le da muchas gracias por haberle conocido su lado justo y ahora conocer su lado de amor. Creo que tengo una perspectiva más amplia de Dios y nunca terminaré de aprender y agradecerle a Él esa bondad de permitirme estar ahora aquí. Me siento como ese Nicodemo que se acercó a Él de noche, que tenía cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando estuvo con Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Y mira, Así es, qué hermoso, aquí estoy. Oscar. Y por ejemplo, Oscar, o sea, tu caso me parece bastante particular y obviamente porque Dios todo lo puede y todo lo hace, porque Amén. veo que tienes allí detrás de ti También un mamita María. crucifijo, sí, y tienes a la Virgen María. Te voy a preguntar precisamente por eso, Ujú. porque pues fueron 30 años y me imagino que tú pues como anciano también era lo que enseñaban, ¿no? O Es sea, correcto. hablar de la cruz no era una cruz, sino un madero Un de madero de tormento, tormentos, bla, bla. las imágenes de idolatría, Así la es. Virgen María, o sea, el Papa, la bestia, todo esto. Sí, sí. ¿Cómo empieza a desmontar todas estas cosas del Papa, de la Virgen, de la cruz? Te estoy sincero, yo creo que eso fue lo mínimo que ¿Sí? pudo. Sí, te soy sincero, porque mira, este, yo fui una persona que soy testigo de Jehová, pero no soy fanático. Ok, Sí, soy una persona que utiliza el razonamiento, claro. ¿verdad? Entonces, este,
mi padre me dio esa perspicacia. Yo hablé con sinceridad, me refiero a Dios. Le Mm. digo, papá Dios, te serví con mucha lealtad cuando era testigo de Jehová. Y hasta hoy voy a hacerlo así. Hoy voy a iniciar a ser católico y te voy a servir con lealtad por siempre, hasta que tú me lo permitas. Ese fue mi pacto con Dios, hermano. No era tan difícil hacerlo, hermano, te soy honesto. Sí, lo difícil, te soy honesto, para mí era que Él me aceptara, porque como te digo, había ese temor de que había abandonado la religión y que lo había rechazado a Él y que le había fallado. Y entonces dije, Dios, ¿será posible que me aceptes? Entonces, cuando me empieza a dar esas señales como el de la Eucaristía y otras señales hermosas que me suceden en la renovación carismática, hermano, me siento más que agradecido con Él, contento de haber conocido a este Dios de amor, te lo vuelvo a decir. Y no fue difícil hincarme ante Mamita María, porque el testigo de Wow. Jehová, porque el testigo de Jehová reconoce a María como un siervo fiel. Y ahora me hicieron a verla como la madre que es, como esa madre. Empiezas a tener ese encanto cuando ella te enfatiza la Iglesia Católica, que viendo la preocupación de aquellas bodas de Caná, que nadie se daba cuenta, pero que ella, como es una mamita observadora, para que sus hijos no sufrieran, le dijo a Jesús que se estaba acabando el vino, ¿verdad? Entonces empiezan a hacerte ver el lado maternal de María. Empiezan a ver, a hacerte notar el cómo, siendo una pequeña, no sé, 14, 16 años, aceptó la responsabilidad de ser la madre de Dios y lo cuidó con tanto amor. Cómo, cómo siempre se mantuvo delante de él hasta la mismísima muerte. Y uno que es padre de familia entiende el dolor, ¿verdad? Claro. Cómo se mantuvo fiel en el Pentecostés y fue la única que esperaba que resucitara el tercer día porque creía en las promesas que había guardado en su corazón. Todas esas cosas de Mamita María que no se mencionaban, cuando las escuchas, hermano, te atreves a decirle a Mamita, gracias por tu hermoso ejemplo, gracias eternamente por ser mi madre, porque los que ya no tenemos padres ahora agradecemos que Dios nos haya dejado a su mamita para cuidarnos. Wow, qué hermoso cómo hablas de la Virgen y Es mi sí, sí, madre. hay que reconocer que muchas veces, pues hermanos que vienen de otras denominaciones, pues aman más a los sacramentos y es un ejemplo para cada uno de nosotros como católicos hacernos esa pregunta. Ahora me gustaría conocer eso que estabas comentando, cómo llegas a la renovación carismática, cómo te da ese deseo de no solamente quedarte con lo que Dios estaba haciendo en tu vida y todos los regalos que te estaba entregando a través de su única iglesia, que quisiste también pues evangelizar y aprender y cómo llegas a todo esto. Sigo en mi proceso, tengo 61 años y yo creo que no voy a dejar de aprender. Ya tengo separado mi dinerito para ir a Timoteo 25, que es hermoso, se los recomiendo. Pero bueno, hermano, mira, hablemos de el aprendizaje, hablemos de la renovación carismática. Acabo de entender hace poquito que yo no entré a la renovación carismática. La renovación carismática entró en mí. Siendo testigo de Jehová, acostumbrado a servirle a Dios, le dije al sacerdote de mi parroquia, Padre, quiero trabajarle para Dios, dime hacia dónde me dirijo. Y me dice, ¿y qué hacías antes, Oscar? Bueno, yo dirigía una comunidad, enseñaba la Biblia, daba consejo a jóvenes, a matrimonios, predicaba de casa en casa, organizaba asambleas. Dice, tú eres, Oscar, dice, tú eres renovado. Ah, sí, sí, bueno. Ok, entonces me dirijo a los renovados. Pero ¿cuál va a ser mi sorpresa, hermano? Estos saltadores tremendos tan aquí y allá. Y ahora, un Tan testimonio. eufórico. No, 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 hermano, terminaban de decir, no, que tal cosa, y ¡ah!
bravo. Y yo decía, bueno, ¿estos por qué aplauden? Decía yo. Me molestaba mucho, hermano, mucho. 3 veces, hasta 4 veces fui con el padre a decirle, yo no soy renovado. Y entonces me dice, pues que no entiendes, cabezón. Yo creo que el padre, entendiendo un poco mis pensamientos anteriores, me planteó esta situación. Quiero que me ayudes con los renovados, que les enseñes lo que tú sabes. Entonces acudió a mi humanidad y dije, bueno, ok, voy a ir con ese afán. Pero nuevamente me tocaba con lo mismo, hasta que le dije, padre, no. Y resulta que iban a ir a platicar conmigo los coordinadores de la renovación carismática. Y le digo, padre, pues yo no quiero estar allí. Y bueno, entonces ahora que vayan, tú les vas a decir que tu corazón no está preparado para sus carismas. Me pareció una respuesta excelente, Miguel. Ya la Sí. tenía aquí en la bolsa guardada para cuando llegaran. Entonces llegan los hermanos con una sonrisa, hasta parecían testigos. Les digo, llegan con una sonrisa y me dicen, hermano, queríamos platicar con usted. Le digo, yo también quería platicar con ustedes. Bueno, antes de comenzar, permítame un regalito, hermano. Y agarran la primera Biblia católica y me la entregan en las manos. Y Cosas que aunque poco hacemos de regalar Biblia. yo creo, hermano, era mi primer regalo, decía de corazón. Vaya que yo había recibido una Biblia cuando me casé, había recibido una Biblia cuando me bauticé, pero tú sabes, eso es algo como que obligado, Mm. pero, o sea, como que parte de un protocolo. No se le da el sentido verdadero que es la palabra. Y entonces cuando mi hermano me regala la palabra, haz de cuenta que me metió la espada en el corazón. Y le digo, hermano, me acabas de dar un golpe muy fuerte con la palabra. Para mí esto es muy sagrado. Bueno, en esta tranquilidad quiero decirte que pues no me gusta la renovación. ¿Por qué, Oscar? Es que yo no encuentro un fundamento. ¿Quieres encontrar un fundamento en la Biblia? Sí, lee el Salmo 150. Total que leo el Salmo 150. Ahí concluye diciendo, todo lo que alabe, todo lo que respira, alabe a Dios, al Señor. Total que ahí dice danza, canta, panderetas, y me quedé mudo. Pero aún así me resistí como aquella conversación entre Moisés, cuando va con él y le empieza, es que yo soy tartamudo, es que yo no sé esto, y bla. Así me resistí, hermano, hasta que me dijo el Señor, quédate mero atrás, no bailes, no aplaudas, quédate observando. Así comenzó el tacto. Llegó el momento de un retiro, de un seminario de vida en el Espíritu, hermano, y el Espíritu Santo tumbó a este siervo de Dios ahora. Lo hizo caer y llorar como un bebé. Y aunque yo estaba consciente, decía, ¿por qué estás llorando, Óscar? Si tú estás feliz, estás en la casa de Dios, estás obedeciendo, ¿por qué estás llorando? Y me quería parar, hermano, y le digo a mi esposa, parecía elefante de circo, aventaba la pata para agarrar vuelo y ahí me volvía a caer, hasta que dicen como acá en mi pueblo, flojito y cooperando. Me quedé allí llorando como un bebé y al final cuando me levanto, le digo a Dios, gracias, Señor, porque sé a través de este momento que tú me has aceptado como tu siervo. Y ese fue el momento más hermoso que he vivido en la Iglesia Católica, además del de la Eucaristía. El momento para mí, esa fue mi confirmación, ¿sí? Aunque ya había vivido la confirmación porque es parte de los 4 sacramentos, para mí eso fue cuando el Espíritu Santo me dice, eres mi hijo, eres Wow, mi hijo. qué hermoso y me hace recordar, Oscar, porque pues a mí me pasó algo muy similar. Lo cuento brevemente. Yo en mi búsqueda de Dios había estado en algunas iglesias protestantes y cuando yo veía que el pastor le ponía la mano en la cabeza a las personas y las personas se desmayaban y caían, a mí eso me parecía, no lo entendía y no me gustaba. Inclusive una vez lo vi en vivo, me paré y me fui del lugar corriendo. Yo dije, esta gente está loca, esto no me gusta. Yo decía, Y está tamaleado, hay truco. sí, sí, sí.
Y un día pues fui a una misa donde el padre es de la Renovación Carismática, que hoy en día es un gran amigo mío, en ese momento ni lo conocía. Y pues el padre dice, pues las personas que hayan sentido algo pues especial, esto no es un show, por favor, mucho silencio, mucha solemnidad, que yo les voy a hacer una oración. Y yo ciertamente me levanté y cuando yo veía que las personas que estaban delante de mí de la fila, el padre le ponía la mano y le hacía la oración y yo veía que las personas se caían. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo no creo en esto, no lo entiendo. Ya sé. Y cuando me toca a mí y que el padre empieza a hacerme la oración, pues yo sentí una voz tan hermosa que me hablaba que yo literalmente, así como te sucedió a ti, yo caí de rodillas y comencé a llorar desconsoladamente, que pues era algo inexplicable y pues esa fue también como mi confirmación de decir, es real, o sea, Dios es real y tengo que servirle, a pesar de mis miserias y de todo lo que uno pueda ser ingrato, ¿no? A veces con el Señor, porque el Señor nos regala tantas cosas y a veces no le correspondemos, pero es algo hermoso todo lo que nos cuenta. Me gustaría saber, Oscar, porque obviamente tienes un gran aprecio por los testigos, por tantos años que pasaste allí. Sé que les prohíben, ¿no? Si podemos hablarlo de esa forma, porque he hablado con otros testigos de Jehová, de que Ujú. vean, por ejemplo, videos como estos que los pueden confundir o entrar real, o mejor dicho, Sí. entrar en razón, o sea, que no vean videos de ex testigos de Jehová. Pero si hay alguno que te está viendo, ¿qué tú le dirías con Hermano, respecto a la fe católica? hermano testigo de Jehová, ábrete al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará una guía que te llevará a conocer la verdad acerca de Dios. Ábrete a Él. Hay muchas cosas que no conoces. No has visto la acción del Espíritu Santo. Deja que Él te toque. No dejes que nadie te diga si estás o no estás en lo correcto, porque al final el que dará la decisión será Dios. Deja que Él te guíe. Hay muchas citas que no has leído. Hay muchas citas que necesitas conocer. Deja que el Espíritu de Dios te lleve por el camino. Ve a la casa del alfarero, a la iglesia católica. Ahí Dios te hará saber su palabra y ahí Dios te moldeará. Deja que Él sea el que te moldee, que toque tu corazón. No tengas miedo. Si te sales de la religión, no tengas miedo. Dios es un Dios de amor que te va a aceptar y te va a ayudar a caminar en el camino en que tienes que andar. Deja que el Espíritu Santo guíe tu corazón y tus decisiones, mi querido hermano. No tengas miedo. Dios es más grande que cualquier otra organización religiosa. Dios es amor. Y si sientes que Él te llama a salirte de allí, salte, salte. Él tiene sorpresas y te hará conocer cosas que jamás has visto. Ven, ven a la casa del alfarero. Ven a la iglesia católica, hermano. Dios Wow, qué bendiga tu bonito, necesidad. qué hermoso, Oscar, y de verdad que creo que voy a agarrar ese pedazo de ese pedacito que acaba de decir y voy a hacer como un clip de video y compartirlo porque estoy seguro que mucha gente va a querer compartirlo también, así como van a compartir este video. Nuevamente le pido a todas las personas que están viendo este video y que van a ver luego el video en diferido, vamos a escribir todos en los comentarios. Dios te bendiga, Oscar, gracias por tu testimonio. Vamos a escribir todos en los comentarios. Dios te bendiga, Oscar. Gracias por tu testimonio. Ya para finalizar, Oscar, sí me gustaría conocer un poquito porque últimamente el hermano Rubén, le envío un gran saludo a nuestro querido hermano Mi Rubén. gran Él hermano. me ha compartido, ¿no? Como varios testimonios y precisamente muchos de ellos los conoció en Costa Rica. O sea, ¿qué estaban haciendo en Costa Rica? ¿Puedes hablarnos sobre eso? No, hermano, es una maravilla. Necesitas ir.
Claro, Necesitas ir. Además de que vas a encontrar una fuente de testimonios impresionante. Mira, claro. la renovación carismática está muy preocupada por llevar el conocimiento de la palabra de Dios y a Dios mismo, a Dios palabra, a todas las personas. Y en Timoteo es una escuela de evangelizadores. Se nos enseña a través de diferentes evangelizadores internacionales. Hubo padres y normalmente son sacerdotes. Hubo un sacerdote norteamericano, uno boliviano, uno colombiano, dos españoles, dos mexicanos, que nos compartieron la palabra de Dios. Y Miguel, fíjate que nos la explican de una manera tan sencilla que te despierta el deseo de aprender más y sobre todo te da el que percibe las técnicas de la enseñanza, porque a este nivel ya tienes ciertas habilidades. Cuando tú percibes a los hermanos compartiendo y controlando hasta cierto punto, o más bien manejándose dentro del espíritu de una manera adecuada, te quedas sorprendido. Vas a ver sanaciones impresionantes. Vas a ver testimonios impresionantes, pero sobre todo te vas a acercar más cercanamente, valga la redundancia, vas a lograr a tener esa intimidad con el Dios de amor, el Dios que nunca vas a poder dejar de hablar de lo que has visto y oído. Vayan a Timoteo, mis queridos hermanos. Es una excelente experiencia de amor y sobre todo de humildad y espiritualidad, porque aunque hay grandes monstruos en conocimiento en cada uno de sus países, grandes evangelizadores, Miguel, todos son tan humildes de decir, yo no soy nada, el que es todo es Dios, gloria a Él. Amén, amén. ¿Y dónde va a ser, Oscar? Porque digo, escuché que dijiste que ya tenías el dinerito Y ya. apartado. ¿Dónde va a ser el próximo? En Costa Rica, hermano. Ah, ok, No, nuevamente. siempre es en Costa Rica la Ok, sede. Es en ok. Costa Rica la sede, pero ves, te lo recomiendo. Gózate de esa gran oportunidad de conocer a Dios en la boca de hombres que lo aman tanto que el amor fluye y brota en toda su persona. Qué bonito, pues, y todas las personas que están acá conectadas, pues también, pues, averigüen, o hay alguna página Sí, o se algún llama lugar donde Proyecto. las personas puedan buscar. En Facebook, hermano, pueden buscar el proyecto Timoteo. Hay muchos videos de nuestro hermano coordinador de ese curso de evangelización, Francisco Javier Araya. Este, excelente, hermano. Se darán cuenta, hermano, de las capacidades, pero más que de las capacidades, la manera en que Dios lo utiliza para transmitir su mensaje. Porque detrás de todo esto, hermano, no hay humanos. Está Dios y su Espíritu Santo. Qué bonito. Y bueno, ya saben, todas las personas entonces que están interesadas, busquen en Facebook Proyecto Timoteo y allá pueden pues conocer más sobre pues esta escuela también de evangelización. Muchísimas gracias pues a todas las personas que están conectadas. Como siempre les pido a cada uno de ustedes antes de finalizar cada transmisión en vivo, nuevamente pues muchísimas gracias al señor Oscar por ese hermoso testimonio. A ti, Le pido a Miguel. cada una de las personas que por favor compartan, porque recuerden que compartir es evangelizar, o sea, no cuesta Amén. nada. A veces compartimos chistes de doble sentido o políticas o cosas que realmente no nos suman para nada en nuestra fe. Entonces simplemente copia el enlace de este video y lo compartes en tus grupos de Facebook, en tus grupos de Telegram, de WhatsApp, de Rosario, en todos lados lo puedes compartir porque estoy seguro que pues con estos testimonios van a llegar a mucha gente que lo necesitan. También mucha oración, queridos hermanos, por la iglesia. Hay que orar mucho por nuestros sacerdotes, hay que orar también por el Papa Amén. Francisco, por nuestros Amén. obispos. Mucha oración. El mundo, queridos hermanos, necesita mucho oración. No sé si por allí estuviste viendo, hermano Oscar, estuve leyendo, pues no soy ajeno a las noticias del mundo, aunque pues a veces hay que desintoxicarse un poco de lo malo, pero pues hay como
sí, como sonidos de guerras nucleares entre Rusia y Ucrania y este tipo de cosas. Entonces hay que orar mucho, mucho por la paz del mundo, queridos hermanos, hoy en Así sus es, hermano. oraciones, orar por la paz. Pues nada, hermanos, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de entrar al grupo de Telegram, al grupo de WhatsApp. Así que nada, mi querido hermano Oscar, un fuerte abrazo. Que el Señor me lo bendiga. Aquí las puertas de este canal siempre van a estar abiertas. Así que saludos a tu esposa y vamos a seguir Pues, en oración también por todos estos hermanos testigos de Jehová para que encuentren la verdad en la única iglesia católica. Un fuerte abrazo. ben- Dios lo bendiga. bendiciones a todos. Gracias. Que Dios los bendiga y sean siempre fieles. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, ya estamos finalizando estos en vivo. De verdad que muy agradecido con cada una de las personas, las que están viendo esto ahorita y las que luego van a ver en diferido. Como les dije hace un momento, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like, de compartir, ¿ok? Créanme que pues conseguir cada uno de estos testimonios, queridos hermanos, no es nada sencillo tener testimonios casi todos los días. Entonces es importantísimo que ustedes me ayuden compartiendo todos estos contenidos y también, por supuesto, si uno de ustedes o cada uno de ustedes y personas que conozcan quieran también dar su testimonio, acá al finalizar el video está el enlace de mi correo electrónico, de mi WhatsApp, de mi Instagram, de mi TikTok, o sea, me puedes ubicar por cualquiera de mis redes sociales y me puedes decir, bueno, Miguel, quiero compartir mi testimonio o conozco una persona que quiere compartir su testimonio, pues acá las puertas de este canal están totalmente abiertas, ¿ok? Así que de verdad, ayúdenme también en esta tarea de buscar nuevos testimonios también para el canal. Recuerden que es una bonita comunidad donde todos estamos trabajando por la obra de llevar la palabra de Dios. ¿Ok? No se olviden de orar también por mí, por mi matrimonio, por todos los matrimonios, por mi hijita Pía. Así que, queridos hermanos, nos vemos mañana. Mañana vamos a tener una formación con nuestro querido hermano, el padre Tomás Agustín Verosh, ya que el padre forma parte prácticamente también de este canal, a las 5 de la tarde, hora Colombia. Anótalo bien, todas las personas que estén conectadas acá, a las 5 de la tarde, hora Colombia, vamos a estar con el padre Tomás Agustín Veroz, donde vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy importante que cada uno de nosotros los católicos debemos conocer. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Nos vemos mañana.